Buenos días, tardes o noches, soy el alumno Jesús Espinosa Morales y hoy le vengo a presentar las tres configuraciones para arrancadores estáticos de la materia de control de máquinas impartida por el catedrático Jorge Alberto González Sánchez. Para empezar, ¿qué son los arrancadores? Los arrancadores son equipos eléctricos que controlan y regulan la tensión y la corriente de energía del motor durante su arranque y su paro. Los arrancadores están hechos de dos partes: contactores y protección contra sobrecargas. Los contactores controlan la corriente eléctrica hacia el motor y las protecciones contra sobrecorrientes protegen los motores para evitar que por un exceso de corriente eléctrica o por una pérdida de fase, estos mismos se quemen. Por su funcionamiento, podemos distinguir arrancadores a tensión plena, tensión reducida, arrancadores suaves y arrancadores de estado sólido. En este caso viene siendo un arrancador estático, suave, electrónico o estado sólido, como lo quieran conocer. En las tres configuraciones, usando el software Cadécimo, se tienen tres parámetros de configuración. Tiempo de arranque del motor será de 15 segundos, tiempo de paro del motor 10 segundos, tensión, arranque y paro inicial será de 40% a la nominal, que en este caso la tensión de alimentación del motor será siendo 400 volts. Si abarcamos que el 40% de 400 viene siendo 160 volts de tensión de partida en el arranque, inicia en 460 volts hasta llegar a los 400 volts en 15 segundos. En régimen nominal, en el paro pasa de 400 a 160 volts en 10 segundos. Esto depende también del tiempo que le quieras dar. Por lo general se da un tiempo prolongado de 15 segundos, ya que si le pones menos, no se hace como un arranque suave como tal. No es lo mismo comparar con un arranque de 15 segundos con un arranque de 5 segundos. Es muy diferente y eso ya sería como arranque a tensión plena. Bueno, configuración 1. ¿En qué se basa la configuración 1? Tenemos el arrancador con para el control o arranque, vaya, braga su redundancia, para un motor jaula de ardilla o un motor trifásico, viene siendo su interpretación. Tenemos el circuito de control y el circuito de potencia. Y ahora bien, ¿qué esperamos de aquí? Es que el voltaje que esté aquí en el arrancador inicie con el 40%, que en este caso, como lo mencioné antes, es 160 volts. Así que haré un pequeño zoom aquí para que se pueda apreciar mejor. Un poquito menos. Ahí está bien. Ok, lo simulamos. Configuración 1. Y arrancamos. Empieza con 160 volts y va con el temporizador del arrancador, va con el tiempo establecido, que en este caso son 15 segundos, o si bien creo que puse 12, la verdad no recuerdo para que sea un poco más rápido. Llega al 100% del voltaje, que en este caso son 400 volts. Bueno, ahora bien, este fue el arranque. En la industria el arranque suave pues va a estar así, va a estar desde 160 volts. ¿Por qué? No puede bajar, no puede ser menor que el 40%. ¿Por qué? Porque el par se reduce drásticamente. Si el par si se reduce drásticamente, no tendrá la fuerza necesaria para hacer que el rotor gire. Por ende será un par pobre. Ahora bien, en el paro, simulando que el motor sigue energizado todavía, va disminuyendo el voltaje paulatinamente hasta que se desconecta y el motor se frene, aplicando también el freno dinámico. Esto sería la configuración 1. Pasamos nuevamente a la configuración número 2, que está aquí. Configuración número 2. Viene siendo prácticamente lo mismo, no hay mayor misterio, mayor ciencia, solo que aquí, en el anterior caso, no se desconectaba la bobina A1 del arrancador, se quedaba energizada. Por ende aquí se va a desconectar también cuando
el motor se apague. Configuración 2. Simulamos y arrancamos. Empieza nuevamente con el 40%, son a 15 segundos. Va aumentando el voltaje, eso no tiene ningún misterio. Aumenta el voltaje, aumenta el par. Va aumentando hasta llegar al nominal, que en este caso es establecido con un 40%. Muy bien. Llegó, sigue trabajando el motor. ¿Qué sucede? Quiero generar el paro. Va disminuyendo el voltaje. Va disminuyendo hasta llegar al 40% o en este caso 160 volts, y es donde desconecta el motor, donde se apaga, o sea, deja de girar el motor y entra el freno. Pero aquí el detalle es que la bobina A1 y A2 se desconecta. Aquí tienes un control en todo momento de A1 y A2, no, a diferencia de la configuración 1 que no se desconectaba el arrancador. Aquí en este caso sí se desconecta. Pasemos nuevamente con la configuración número 3. Configuración número 3. Igual vuelvo a reiterar, es exactamente el mismo principio del arrancador, simplemente que aquí se le agregó un bypass. ¿Por qué un bypass? Para que al momento de que el motor esté energizado, a diferencia de los otros, el arrancador se desconecte. ¿Por qué quiero desconectar el arrancador? Porque la electrónica, sí, esto sigue siendo electrónica, genera armónicos. Ya se hace arrancadores, ya se hace controladores, pueden llegar a generar armónicos inclusamente. También, para que no consuma tanta potencia o carga, no sea tanta carga por así decirlo, en el circuito, y solamente esté energizado lo que yo quiero que esté energizado, que en este caso sería el motor. Hacemos un pequeño zoom. Configuración número 3. Y simulamos, energizamos y arrancamos. Nuevamente empieza con un voltaje del 40% al nominal, que en este caso son 160. Va aumentando el voltaje paulatinamente hasta que llega a un valor nominal, que en este caso son 400 volts. Aquí puede variar mucho, puede incluso ser 220, 100, 127, 220, 440, 480. Depende qué tipo de motor sea, las especificaciones de los datos de placa, pero debe ser estrictamente iniciar con un 40% del voltaje nominal. ¿Por qué? Nuevamente, si el voltaje es menos del 40%, el par se va a disminuir drásticamente y será un par muy pobre. No recuerdo la fórmula exacta matemáticamente, pero el par se reduce drásticamente. No recuerdo si es una tercera parte o una octava parte, pero el par se reduce. Y aquí es donde desconecta el arrancador. Igual para la parada viene siendo lo mismo, pero existe un fallo en mi caso y no lo pude reparar porque me lo desconecta. Y al momento de que se resetea, nuevamente se energiza esto, o sea, se resetea todo. Bueno, me lo desconecta prácticamente. Pero en sí, a grandes rasgos, ese es el principio de que el arranque y paro suave, como lo vimos anteriormente. Y eso sería pues todo de mi parte y espero que tengan una linda noche. Hasta luego.